Hola, amigos, prepárense para conocer la escalofriante historia del vuelo 914, el avión que desapareció del cielo y volvió del pasado. Este es el misterio del vuelo 914 de Panam, un avión desaparecido en el aire y reapareció aterrizando en Venezuela, 37 años más tarde. ¿Qué pasaría si durante un vuelo de una ciudad a otra terminaras en otro país y si ese vuelo dura 37 años? Bastante perturbador, ¿verdad? El 2 de julio de 1955, un avión despegó del aeropuerto de Nueva York rumbo a Miami, Florida, 3 horas después, cuando ya tenía que estar en su destino. Jamás apareció. Es el caso de uno de los aviones desaparecidos más sonados. Vuelo 914 de Panam. El avión que viajó al futuro. El control de tráfico aéreo no podía comunicarse con los pilotos. Los radares de la torre de control de Miami revisaron su radar, pero no encontraron rastro alguno del vuelo 914 de Pan American Panam, ni tampoco recibieron señales de auxilio. Sencillamente había desaparecido en el aire, sin dejar rastro. Esta situación puso en jaque a los operadores, quienes no se explicaban cómo un avión podía desaparecer de forma tan extraña. Debido al insólito asunto, se inició una investigación trazando la ruta que el avión debía seguir para llegar a su destino, hasta el último momento que fue rastreado por encima del Océano Atlántico. Con esa pista, las autoridades enfocaron sus esfuerzos en buscar en el mar, pues era la única explicación posible. Pero a pesar de ello, la Guardia Costera no tuvo suerte y jamás fue hallado ni un solo pedazo del avión. A pesar de los grandes esfuerzos de las autoridades, no había rastro ni evidencia del avión ni de sus 57 pasajeros. Debido al éxito no obtenido, y ante las exigencias de los familiares de todos los pasajeros desaparecidos, las autoridades dieron una declaración oficial, asegurando que el avión se había estrellado y que todos los pasajeros fallecieron. La información no convenció a los medios, ni a los familiares, ni a la audiencia en general. El avión desapareció y no se supo nada de él. Jamás se comentó nada al respecto, hasta 37 años después, cuando un suceso espeluznante revivió la historia. Fue el 9 de septiembre de 1992, cuando el controlador de tráfico aéreo del aeropuerto de Caracas, Venezuela, Juan de la Corte, se preparaba para otro día normal en el trabajo, cuando de pronto su radar detectó repentinamente una señal de la nada. Un avión que no estaba previsto se acercaba al aeropuerto. Sorprendido, y sin entender lo que estaba pasando, de la Corte revisó varias veces para descartar que se tratara de un error. Sin embargo, el avión se acercaba cada vez más y en menos de 10 minutos la aeronave apareció en su campo de visión. Cuando el avión estaba casi por aterrizar, notaron que el modelo del avión era muy antiguo y, aunque aún había algunos de esos modelos en uso, no eran comunes. Particularmente este era mucho más viejo de lo normal. Se trataba de un Donald Douglas DC-4 aún con hélices y no turbinas modernas. Pero lo más extraño fue con el piloto de la misteriosa aeronave. Se identificó con la torre de control y preguntó, ¿dónde? Juan, como responsable, respondió, se están acercando el aeropuerto de Caracas, hacia donde se dirige. Hubo un gran silencio del otro lado, y después respondieron, somos el vuelo 914 de Panam con origen en Nueva York y destino a Miami, Florida, con una tripulación de 4 y 57 pasajeros a bordo. Como era de esperarse, esto desconcertó totalmente a la torre de control, que hace un vuelo a 1700 kilómetros de su punto de destino. Y lo más importante, cómo llegó hasta ahí surgiendo de la nada. Juan de la Corte, quien intervino ese día como despachador de servicio, dijo que estaba preocupado por la aparición no planificada del avión y se apresuró a ponerse en contacto con el piloto por radio. Hubo un diálogo entre ellos. ¿Quién eres tú? ¿A dónde vas? Estamos siguiendo a Florida. Te desviaste de la ruta por 1500 kilómetros. Vuelo 914, Nueva York-Miami. De la Corte hizo más preguntas al piloto y, cuando las sorpresas parecían haber terminado,
El piloto le dijo que su vuelo estaba programado para aterrizar en el aeropuerto de Miami a las 9:45 de la mañana del 2 de julio de 1955. La torre de control quedó totalmente muda, sin embargo, antes de cualquier otra cosa, los elementos del aeropuerto de Caracas despegaron la pista para permitir al misterioso vuelo aterrizar y poner a salvo a la tripulación de quien de la corte consideraba un piloto loco. Rápidamente las unidades terrestres se acercaron a la pista, el avión aterrizó sin problemas y de la corte, un poco más relajado, saludó de nuevo al piloto y a través de la radio se atrevió a hacer la pregunta obligada: ¿sabes que hoy es 9 de septiembre de 1992, verdad? La pausa que vino después de la pregunta pareció eterna y dejó claro que había sido un error mencionar eso antes de que los pasajeros bajaran. ¿Qué pasó con el avión desaparecido 914? Las autoridades venezolanas se acercaron para ayudar a la tripulación, pero el piloto entró en pánico y gritó: «No, aléjense, nos vamos». Entonces, encendió el avión y arrancó por la pista ante la vista atónita de todos los presentes. Juan intentó detenerlo a través de la radio, pero sus esfuerzos fueron en vano y el avión vuelve a despegar, desapareciendo poco a poco, sin volver a escuchar una sola palabra del misterioso piloto. No había palabras para describir el asombro de la torre de control de Caracas. Juan y sus colegas acaban de ver un avión antiguo de la nada, el cual en teoría tuvo que haber aterrizado hace 37 años, y ese día todos fueron testigos de cómo el avión desapareció nuevamente en el aire, sin dejar rastro. La evidencia física, mundos paralelos, es parte de la confirmación de lo sucedido. De lo contrario, todo podría haber sido atribuido a alucinaciones masivas o chistes de trabajadores del aeropuerto. En el sitio, se descubrió un calendario de bolsillo con fecha de 1955 que se cree que se cayó de la cabina durante las peleas entre el piloto y los petroleros. ¿Por qué el avión aterrizó en 37 años? ¿Y cuándo tendrá lugar su próxima salida de mundos paralelos? Nadie lo sabe, si es que vuelve a suceder. Testigos presenciales afirmaron que los rostros de los pasajeros, que se habían pegado a las ventanas, estaban distorsionados por muecas de horror. Según los registros de hace 40 años, había al menos 57 personas a bordo. Los protocolos de la encuesta de empleados del aeropuerto, junto con evidencia material en forma de calendario, fueron transferidos a las autoridades para su investigación. Datos contradictorios. Algunos documentos mencionan septiembre de 1990, mientras que otras fuentes mencionan mayo de 1992. Varias publicaciones describen el aterrizaje del vuelo 914 en Venezuela de 1985 hasta 1993. Lo que parece una misteriosa leyenda, suele contar con una variación de entre 30 a 37 años, el tiempo que transcurrió luego de que el avión despegara y aterrizara. Nadie supo más sobre aquel avión vuelo 914 de Panam, que al parecer había viajado en el tiempo. Pero, ¿qué tan cierta es esta historia? La primera vez que este relato apareció fue en 1985 en el periódico Weekly World News, 7 años antes de la versión más popular, aunque años más tarde, el periódico volvió a contar la historia del avión desaparecido un par de veces más y con otros detalles, incluyendo la fecha de 1992 como la fecha oficial en la que un avión viajó al futuro. Asimismo, la imagen de Juan de la Corte, el controlador que supuestamente habló con el piloto fantasma, sigue siendo un misterio, por lo que la historia ha sido clasificada como una leyenda urbana, pues hasta el día de hoy se sigue contando. Incluso hay versiones que aseguran que los pasajeros del vuelo regresaron con su familia, con el mismo aspecto que tenían en el día que despegaron de Nueva York. Por otra parte, tampoco existe el registro de personas que haya tomado un vuelo de décadas y regresado a su vida habitual como si nada. La opinión está dividida. Para algunos solo es una simple leyenda urbana, para los amantes de lo paranormal es una conspiración que demuestra que los viajes en el tiempo sí existen. Y así llegamos al final de nuestro video.
Esperamos que hayan disfrutado y aprendido algo nuevo sobre el vuelo 914 de Panam. Si les gustó, no olviden dejar un like y suscribirse para no perderse nuestro próximo contenido.